decir, un hablar, para cumplir con una suerte de ética superficial. Eso es lo que habría que revisar. Porque nos sentamos e inmediatamente coloco unas condiciones, no las discuto y el otro lado se cierra. Entonces me levanto de la mesa de diálogo. Yo no veo ahí ninguna intención verdadera de dialogar. Bueno, llegamos hasta la situación de las guarimbas, que yo las viví porque yo trabajo por allí, donde se impuso una salida violenta y donde sectores importantes de la población venezolana, de alguna manera del este, apoyaron esa salida violenta. Entonces allí tú ves, aunque la oposición no se pone de acuerdo quizás en cuál es la salida. Eso es algo, un elemento que está allí, pero tampoco hay la disposición de ambos sectores de dialogar. Entonces allí yo creo que habría algo que discutimos hace muchos años tú y yo aquí. Yo creo que allí tendríamos que sentarnos a dialogar, por ejemplo, sobre la seguridad, que hemos tenido manifestaciones de inseguridad últimamente muy graves, ¿no? Y de violencia. Bueno, ¿por qué no nos sentamos a dialogar sobre la violencia y la inseguridad? Sobre las policías que queremos, oposición y gobierno, alcaldía por alcaldía, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no nos sentamos a dialogar sobre la educación que queremos? Vamos a definir sectores y a trabajar sobre los sectores donde a lo mejor sí podemos sentarnos a dialogar sobre problemas que nos son comunes, que nos atacan, que nos aquejan. ¿Pero qué lo impide? ¿Qué impide dar ese paso tan aparentemente sencillo, no? Bueno, quizás nos hemos sentado a dialogar con una visión muy general, muy amplia, a dialogar sobre qué van. Vamos a dialogar sobre problemas concretos. Muchas encuestadoras han priorizado los problemas que los venezolanos perciben como problemas. Bueno, con esa priorización vamos a hacer mesas para dialogar sobre esos problemas. Había una mesa que era, no me acuerdo si se llamaba, de la verdad económica. Creo que había la palabra verdad y que a mí me pareció terrible el nombre. ¿Cuál verdad económica? Aquí no vamos a encontrar jamás una verdad, porque aquí hay dos verdades paralelas o muchas verdades que se cogían en dos grupos políticos, en dos bandos políticos. Yo creo que vamos a utilizar esa priorización de problemas que surgen del sentir de los venezolanos y las venezolanas y vamos a hacer mesas para dialogar sobre problemas concretos. La seguridad, ¿la tiene que resolver solo el gobierno o es un problema de todos y todas? Ahora, Mariclín, en concreto, ¿qué le criticas tú al sector oficial, al gobierno, al PSUV, al chavismo, en ese sentido? Bueno, yo creo que hay, primero, ese encerramiento en sí mismo, ese definir los problemas aislados de la otra mitad de Venezuela. Hay otra mitad. Entonces se definen los problemas encerrados. Creo que hay sectarismo. Creo que hay descalificación del otro. Y fíjate que no solamente la descalificación del otro que defino como escuálido o como de oposición, sino también hay una suerte de descalificación de aquel otro que está dentro de las filas del proceso. ¿Cómo es eso? Creo que están surgiendo grupos que de alguna manera difieren del PSUV. Y eso no es bueno. Yo creo que eso es parte del debate. A mí me parece que es bueno y forma parte del debate. Entonces, bueno, vamos a abrirnos también al diálogo interno. Vamos a abrirnos al diálogo interno. No puede ser que nos vaya a suceder como la que vaya a suceder como a la oposición, una oposición fragmentada, sectorizada, que no se pone de acuerdo porque tiene diferentes versiones del país, diferentes versiones de cómo salir de Maduro, su gestión y su gente, ¿verdad? Porque la salida es esa. Y en este caso, de lo que es el chavismo o el proceso y el PSUV, yo creo que hay que oír todas las voces que hacen vida allí, que tienen cierta diversidad. Y yo creo que democracia es disenso y aceptación del disenso. Fíjate que Chantal Mouffe tiene una teoría donde habla de la diferencia entre el agonismo y el antagonismo. El agonismo es lograr conversar con el contrario, con el diferente, encontrar soluciones con el diferente, no mirar al diferente como algo antagónico, como mi adversario a vencer, a destruir. Mientras miremos la diversidad como el adversario a vencer o el adversario a destruir, el diálogo está negado tanto al interior de la oposición como al interior del chavismo o del PSUV, como tú lo quieras llamar. Está negado el diálogo y mucho más está negado el diálogo entre grupos políticos que se adversan. Se le pueden hacer muchas críticas a la oposición, pero ¿cuál es para ti la crítica fundamental? Bueno, lo más importante, claro, que tú yo creo que la crítica fundamental
es el desconocimiento de verdad, el divorcio de la oposición de la realidad venezolana actual. Yo creo que no se interpreta la realidad tal cual es. Hay un divorcio con la realidad, hay una visión como sesgada y muy sesgada de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Un ejemplo. En el mundo también. Y en el mundo. Es una visión muy pequeña, muy mínima, muy sesgada. Me pareció insólito que voceros de la oposición dijeron que la votación exitosa que tuvo Venezuela en las Naciones Unidas es porque compraron a los países. Bueno, decían que era... Bueno, yo creo que nos hubiéramos endeudado con ¿cuántos? 182 votos. Sí. Bueno, era imposible comprar 182 votos. Después dijeron que se habían comprado los votos del Caribe por el petróleo, etcétera, etcétera. Yo creo que Venezuela obtuvo un triunfo maravilloso y ahorita el voto contra el bloqueo de Cuba tuvo 189 votos, creo, y nosotros 182, por favor. Ahí hay unos cambios importantes en ese espacio en las Naciones Unidas, donde Venezuela ha sido elemento importante. Yo no quiero desmeritar a nadie, pero uno de los elementos que expresan esa pérdida de norte o de sintonía con el país de la oposición es el nombramiento del secretario general que tienen ellos. Yo no estoy desmeritando a nadie, pero esta persona que ellos nombraron, el señor Chuo Torrealba, a quien yo respeto como ser humano, veía sus programas en Globovisión. Yo no creo que en la oposición se piense que la conexión con las bases, que es lo que ellos estaban buscando, ellos llegaron a la conclusión de que les faltaba sintonía con las bases, con el pueblo, que ellos eran como muy elitescos. Entonces deciden, me imagino yo, hacer ese nombramiento y con una persona que, bueno, tiene un hablar popular, tenía un programa que se llamaba El Radar de los Barrios, y eso no creo que es el currículum que califica para una oposición que se quiere abrir a las bases sociales, se quiere abrir al pueblo, quiere obtener el voto del pueblo, fíjate que ellos decían, el chavismo descontento popular, ese chavismo popular descontento lo queremos captar para nosotros, y hacen esa decisión que te habla, bueno, de una versión y una visión muy pequeña, muy mínima, muy microscópica de lo que en realidad está pasando en Venezuela. Aquí no se necesita una persona que hable popular, tuviera un programa que se llamaba El Radar de los Barrios. Oye, la conexión con el pueblo va mucho más allá, es con el sentir del pueblo, con el venezolanismo del pueblo, con sus necesidades, con la conexión histórica del pueblo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que toquemos el tema de la estabilidad del país, ¿no? ¿Ok? Eso está difícil. No, es fácil.